Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nombre de AIET Educa Corporación a esta sesión demostrativa para todos los amigos que están iniciando su preparación para el examen de nombramiento 2026. Bienvenidos a esta jornada, siempre encomendándonos a Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos, les decía, esta es una clase demostrativa de lo que trabajaremos en este ciclo que se apertura de preparación para el examen de nombramiento 2026. Quien les habla es el magíster Emilio Pasapera Calle, soy especialista de primaria del Ministerio de Educación y muy contento de estar con ustedes en esta jornada. Vamos a empezar entonces nuestra sesión del día de hoy. Miren, el Ministerio de Educación nos plantea 9 orientaciones para el abordaje de las competencias y de la evaluación formativa, ¿no? Dentro de estas 9 orientaciones, de estas 9 recomendaciones, tenemos acá, uno, comprender la competencia, analizar el estándar, seleccionar situaciones significativas, utilizar criterios de evaluación, comunicar al estudiante en qué será evaluado, valorar el aprendizaje actual del estudiante, retroalimentar oportunamente al estudiante, atender esas necesidades identificadas y por último promover la autoevaluación y la coevaluación, que no solamente se quede en una heteroevaluación el maestro. De estas orientaciones, obviamente que en la capacitación que vamos a tener, en la preparación, se van a abordar todos, pero la que tiene mayor prioridad, que es urgente, que el maestro tiene que dominar, es una de las debilidades que tiene el maestro peruano, es la número uno, que es comprender la competencia. Entonces, nuestro trabajo está orientado a este aspecto. No hay truquitos para resolver bien el examen de nombramiento, el examen de asesor. No hay truquitos. Aquí el kit del asunto es que el maestro comprenda la competencia. ¿Qué implica la competencia? ¿Cuántas capacidades implica esa competencia? ¿Cómo se combinan esas capacidades? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, hablando de personal social, ¿qué dice acá? En la clase de personal social, los estudiantes de tercer grado, después de haber realizado todo el proceso de construcción de los aprendizajes con la mediación del docente, están exponiendo sus trabajos. En este contexto, Javier narra el proceso histórico relacionado al poblamiento americano y la sedentarización, reconociendo más de una causa y algunas consecuencias. Y nos dice acá que es evidente que los estudiantes están abordando la competencia construye interpretaciones históricas. Pero la pregunta que nos hacen acá, que nos hace la unidad de medición de la calidad es, ¿qué capacidad evidencia preferentemente Javier en su exposición? Y nos ponen acá, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Vamos a darnos un tiempito, mis queridos maestros, para que, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que se están conectando a través del Facebook. Pueden plantear sus respuestas. Estoy aquí con un monitor, ¿correcto? Vamos a dar un tiempito entonces para que ustedes vayan planteando sus respuestas, maestros. Buenas noches a los amigos que se están incorporando.
Así es, también estamos hablando de ascenso. Entonces, vayamos escribiendo nuestras respuestas, maestros. Este caso es importante. Por supuesto, también estamos hablando de ascenso, sin duda, claro, estamos hablando de nombramiento y de ascenso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería es la alternativa correcta? Miren lo que hace el estudiante. Dice, en este contexto, dice Javier, narra el proceso histórico relacionado al poblamiento americano y la sedentarización, reconociendo más de una causa y algunas consecuencias. Entonces, muy bien, vamos a conversar de esto. Hemos dicho que vamos a poner especial énfasis en lo que es la comprensión de la competencia. Aquí nos ponen las tres capacidades que combina esta competencia. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Rápidamente, esta competencia construye interpretaciones históricas. Implica la combinación de estas capacidades que nos está planteando el caso, la casuística. Pero hay que entender lo que implica cada capacidad. Cuando estamos hablando de interpreta críticamente fuentes diversas, ¿qué conocimientos disciplinares tiene que manejar el maestro? ¿Qué contenidos tiene que manejar cuando hablemos de la comprensión del tiempo histórico? Cuando hablemos de la elaboración de explicaciones sobre procesos históricos. Mire, para la primera capacidad, estas son las tres que tiene que combinar el estudiante, ¿correcto? Para interpretar críticamente fuentes diversas. Cuando el estudiante interpreta críticamente una fuente. Dice reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho proceso histórico. Y aquí viene, dice, supone ubicarlas en su contexto. Es un primer aspecto. La contextualización. Estamos hablando de contextualización. Dice, y comprender de manera crítica que esta refleja la perspectiva particular, la perspectiva del autor, vamos a negrarlo acá, vamos a resaltarlo. Y estamos hablando de la fiabilidad. Miren, maestros, tres aspectos importantísimos que no debemos perder de vista para la primera capacidad. Cuando decimos que un estudiante interpreta críticamente una fuente, cuando es capaz de contextualizarla, cuando conoce la perspectiva del autor y cuando no se queda solamente con una fuente, sino que va más allá y tiene que ver con la confiabilidad, que esa fuente me dé los datos que realmente son los correctos, son veraces. Entonces, tres aspectos: contextualización, perspectiva del autor y confiabilidad. Eso para interpretación crítica de la fuente. Cuando decimos que el estudiante comprende el tiempo histórico, el estudiante comprende el tiempo histórico, aquí hablamos nociones relativas al tiempo, estamos hablando de categorías temporales, esto tendríamos que trabajarlo muy bien, hablamos de las periodicidades, por ejemplo. Aquí también nos habla de ordenar los hechos de manera cronología de hechos, otro aspecto importante de esta capacidad, comprende el tiempo histórico, y explicar los cambios, permanencias y simultaneidades. Estos tres aspectos en la primaria son fundamentales. Cuando decimos entonces que el estudiante comprende el tiempo histórico, cuando es capaz de identificar nociones relativas al tiempo, categorías temporales, ayer, anteayer, el año pasado, el quinquenio, el lustro, cuando organiza los hechos cronológicamente, o sea, de acuerdo al momento histórico en que sucedieron, y es capaz de explicar los cambios, permanencias y simultaneidades. Cambios y permanencias, siempre el devenir histórico, siempre hay cosas que cambian y cosas que permanecen, aspectos que permanecen, y las simultaneidades, hechos que se dan al mismo tiempo. Y por último, la tercera capacidad, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Cuando el estudiante decimos que está manejando esta capacidad, cuando el estudiante jerarquiza las causas, así de simple. Causas, mire usted, vamos a ponerla aquí, vamos a resaltarla. Perdón. Causas y también establecer las múltiples consecuencias. Pero también estamos hablando de un aspecto importante, que es la relevancia histórica, que también vienen varios casitos de este aspecto importantísimo. Tres aspectos que ya iremos definiendo, que trata cada uno de estos. Hablamos, cuando decimos que el estudiante es capaz de elaborar explicaciones sobre procesos históricos,
cuando determina las causas de un hecho histórico, las consecuencias de ese hecho y cuando es capaz de determinar la relevancia histórica. Mire, aquí hemos hecho un repaso así rapidísimo de lo que implica cada una de estas capacidades, de esta importantísima competencia, que es construir interpretaciones históricas. Interpreta críticamente fuentes diversas. ¿Cuándo el estudiante interpreta una fuente? Cuando es capaz de contextualizarla, conocer la perspectiva del autor, si es que es una fuente escrita, y no quedarse pues con una sola fuente, sino que ir e investigar en más. Y estamos hablando de la confiabilidad. Cuando decimos que el estudiante comprende el tiempo histórico, cuando domina nociones relativas al tiempo, categorías temporales, periodicidades, cuando organiza los hechos cronológicamente, y aquí el abanderado de la cronología de hechos es la línea de tiempo, y cuando es capaz de explicar los cambios, permanencias y simultaneidades, contenidos disciplinares básicos, fundamentales, maestros. Y cuando decimos que el estudiante es capaz de elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Muy sencillo, solamente cuando el estudiante aborda las causas y consecuencias de un hecho histórico. Y obviamente aborda también la relevancia, la relevancia histórica. O sea, tres aspectos. Causas de un hecho histórico, consecuencias de ese hecho histórico y la relevancia histórica, cómo ese hecho influye en situaciones futuras. ¿Correcto, maestros? Entonces, teniendo ya en nuestra cabecita los contenidos disciplinares que aborda cada una de estas capacidades que el estudiante tiene que combinar, porque eso es lo que nos dice el currículo, competencia es la facultad humana de combinar capacidades con un propósito determinado, en una situación determinada y con sentido ético, le han aumentado esa palabrita, ¿no? Entonces, estas capacidades tiene que el estudiante combinarlas, pero nosotros, docentes, tenemos que saber qué aspectos tengo que valorar cuando yo plantee mis criterios para que mis estudiantes me entreguen una evidencia que sea la adecuada. Entonces, repito, cuando el estudiante interpreta críticamente fuentes diversas, cuando contextualiza la fuente, cuando conoce la perspectiva particular del autor y cuando habla de la confiabilidad. No se queda solamente con una fuente, sino que verifica que esa información es confiable. Cuando decimos que el estudiante comprende el tiempo histórico, cuando nos habla de nociones relativas al tiempo, las categorías temporales, cuando es capaz de organizar los hechos cronológicamente, línea de tiempo, y cuando explica cambios, permanencias y simultaneidades. Y ahora, cuando el estudiante es capaz de elaborar explicaciones sobre procesos históricos, ya lo dijimos, es capaz de determinar causas de un hecho, consecuencias y la relevancia histórica que tiene ese hecho en el futuro de la sociedad a la que se está indagando, a la que se está trabajando. Dicho esto, entonces nosotros ya podemos responder el caso que nos presentan, el caso número uno. Vamos a ver. Dice, lo repetimos entonces, en la clase de personal social, los estudiantes de tercer grado, después de haber realizado todo el proceso de construcción de los aprendizajes con la mediación, el docente es un mediador, acuérdense, con la mediación del docente, están exponiendo sus trabajos. En este contexto, Javier, estudiante, narra el proceso histórico relacionado al poblamiento americano y la sedentarización, reconociendo más de una causa y algunas consecuencias. Y aquí nos dice que es evidente que el estudiante está abordando la competencia de construir interpretaciones históricas. Y nos preguntan qué capacidad evidencia preferentemente Javier en su exposición. Ya lo hemos visto, ya manejamos la competencia, ya conocemos la competencia. El primer aspecto de esas 9 orientaciones, que es comprender la competencia. Cuando el estudiante habla de causas y consecuencias, dice reconociendo más de una causa y algunas consecuencias. Entonces, esto está en qué capacidad, ya lo hemos conversado, elabora explicaciones sobre procesos históricos, dice, es jerarquizar las causas de los procesos históricos, relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. También es establecer, ahí están las consecuencias de los procesos del pasado y sus implicancias en el presente, relevancia histórica, así como reconocer de que éste va construyendo nuestro futuro. Dicho esto, entonces ya podemos, con mucha seguridad, porque ya comprendemos la competencia, ya manejamos la competencia. Entonces, esto corresponde a elabora explicaciones sobre procesos históricos.
que no lo voy a adivinar definitivamente. Aquí es que porque yo conozco la competencia, porque yo sé que cuando el estudiante determina preferentemente causas y consecuencias de un hecho histórico, estamos hablando de que este estudiante esté elaborando explicaciones sobre los procesos históricos. Muy bien, vamos a ver aquí en el chat tenemos a Katia Fiorella, excelente, excelente maestro Luzanita, Karina, perfecto, perfecto maestros. Muy bien. Cualquier duda, por favor, no, hágalo por el chat, inmediatamente vamos a responder su inquietud. Muy bien, queridos amigos, muy bien, Edith, muy bien, mi querida Katia Fiorella. Continuamos entonces. Entonces, si nos damos cuenta, maestros, si nos damos cuenta, entonces, la comprensión de la competencia, repito, no hay truquitos, como por ahí alguien dice, aquí te vamos a enseñar los truquitos para que resuelvas los exámenes de manera exitosa. No, 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 no. Aquí hay que comprender la competencia, que me va a servir, obviamente, para resolver ese tipo de exámenes y para mi quehacer diario, para mi trabajo diario. Vamos con el siguiente caso, que tiene que ver con personal social también. Dice acá, en el marco de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes de sexto grado están realizando diversas actividades para explicar qué ideas influyeron en la independencia del Perú. En ese contexto, la docente ha entregado a los estudiantes fragmentos de diversas fuentes para que las interpreten y seguimos con la interpretación crítica de fuentes. Después de que los estudiantes han interpretado el fragmento de la obra de José Baquíjano y Carrillo, Elogio al virrey Jáuregui, la docente les pide que comenten sus hallazgos en una plenaria. Y preguntan acá, ¿cuál de los siguientes estudiantes evidencia que ha interpretado la fuente indicada a partir del contexto en el que fue creada? Mire lo que nos dice, contexto. Cuando hablamos de interpretación crítica de la fuente, que es la primera capacidad, hemos dicho, que el estudiante sea capaz de ese hecho, esa fuente, llevarla al momento en que sucedieron los hechos. Ahí estamos hablando de contextualización. Perspectiva del autor es ver qué motivaciones tuvo este autor para escribir lo que escribió. ¿Qué motivación particular tuvo? Y cuando estamos hablando de confiabilidad, pues que no se quede solamente con una fuente, sino que verifique la autenticidad de aquello que está investigando en otras fuentes. Ahí estamos hablando de la fiabilidad. En este caso nos piden la contextualización, o sea, llevar este hecho al momento en que sucedió. ¿Qué nos dice? Vamos a leer un momentito. Aquí tenemos una información. La contextualización, nos dice acá. La contextualización de la fuente, obviamente. En la interpretación crítica de fuentes se refiere a la acción de situar un hecho o situación dentro de un marco referencial en el momento que sucedió, de tal manera que permita comprender su relevancia y significado en este entorno particular. Este aspecto es muy importante porque ayuda a comprender mucho mejor los fenómenos sociales. Entonces vamos a ver, ¿qué ha pasado acá? Dice que los estudiantes de sexto grado están realizando diversas actividades para explicar qué ideas influyeron en la independencia del Perú. En ese contexto, la docente ha entregado a los estudiantes fragmentos de diversas fuentes para que las interpreten. Después de que los estudiantes han interpretado el fragmento de la obra de José Baquíjano y Carrillo, Elogio al virrey Jáuregui, la docente les pide que comenten sus hallazgos en una plenaria. Y nos preguntan acá que cuál de los siguientes estudiantes evidencia que interpretaba la fuente indicada a partir del contexto en el que fue creado. Vamos a ver, ¿qué dice Tomasa? Dice, averigüé que Baquíjano leyó su elogio como parte de las ceremonias que se realizaron para dar la bienvenida al virrey Agustín de Jáuregui en Lima. La lectura del elogio se realizó en agosto de 1781 en la Universidad de San Marcos, donde Baquíjano era profesor. Bien, Micaela dice,
En una parte de su elogio, Baquíjano critica al gobierno virreinal por cometer injusticias contra la población indígena. Creo que hace esa crítica porque, según leí, meses antes de escribir su obra, el ajusticiamiento de los indígenas que se rebelaron con Túpac Amaru II había llamado la atención de la sociedad virreinal. Y Faustino dice, cuando leí el elogio me llamó la atención que, teniendo enfrente a las autoridades virreinales, Baquíjano las critique por llevar lo que él consideraba un mal gobierno. Leí en otra fuente que las críticas de Baquíjano incomodan a algunas autoridades, incomodaron a algunas autoridades al punto de que le abrieron un proceso por considerarlo peligroso. Analizamos este caso, mis queridos maestros, y aquí nos piden contextualización, o sea, llevar este hecho al momento en que se dio, cuál es la alternativa más pertinente. Si miramos la alternativa C, vamos a analizarla para no ir perdiendo tiempo, dice, cuando leí el elogio me llamó la atención que, teniendo enfrente a las autoridades virreinales, Baquija las critique por llevar lo que él consideraba un mal gobierno. Leí en otra fuente, dice que las críticas de Baquíjano incomodaron a algunas autoridades al punto de que le abrieron un proceso por considerarlo peligroso. Este estudiante, Faustino, no se ha quedado con una sola fuente, fue a otra. Por lo tanto, él no habla de contextualización, él habla de confiabilidad y vamos a ponerle aquí al costadito. Este niño, este chico de sexto grado, está hablando de la confiabilidad, porque él no se queda con una sola fuente. Y esto lo hemos visto hace un momento, lo hemos hablado, ¿correcto? La fiabilidad dice que el estudiante no se quede con una información de una fuente. Vaya, hombre, y miren en otras fuentes y verifique esta información. Entonces, ¿qué hace Faustino? Sí, él lee el tema que se está abordando, pero va a otras fuentes y amplía la información. O sea, él aborda el tema de confiabilidad. Quiere decir que entre la A y la B está la respuesta correcta. Estamos hablando de contextualización, contexto. Ahora, mire usted, analice por favor, póngale el numerito, por favor, amigos, a la respuesta. Pónganle el numerito, estamos en el número 2 por aquí Edith Custodio Jara ya me puso una respuesta, Karina, Camayo, Guamaní igual, pero sí me gustaría que pongan por favor el numerito para, gracias, gracias. Vamos a ver, entonces, la Custodio Jara, buenas noches maestros, ¿cómo están? Listo, entonces maestros, la C. Aquí Katy Horna, arqueros. Perfecto, póngame el numerito, póngale dos veces, sería Karina, ¿no es cierto? A ver, la Tomasa dice, averigüé que Baqueja nos leyó su elogio como parte de las ceremonias que se realizaron para dar la bienvenida al virrey Agustín de Jauri en Lima. La lectura del elogio se realizó en agosto de 1781 en la universidad. Gracias, María. Dice en la Universidad de San Marcos, donde Baqueja no era profesor. ¿Está contextualizando la A? Sí, sí la está contextualizando. La B. Micaela dice, en una parte de su elogio, Baquijano critica al gobierno virreinal por cometer injusticias contra la población indígena. Creo que hace esa crítica porque, según leí meses antes de escribir su obra, el ajusticiamiento de los indígenas que se rebelaron con Túpac Amaru II había llamado la atención de la sociedad virreinal. Si nos damos cuenta, A y B, las dos alternativas están contextualizando, es cierto, pero nosotros tenemos que ir a la que es más puntual. Si miramos la A, es muy general. Dice las ceremonias que se realizaron por la bienvenida, que se dio en 1781, habla del año, y dice en la Universidad de San Marcos, donde Baquija no era profesor, ¿correcto? Pero mire, la alternativa B es mucho más puntual.
Dice, en una parte de su elogio, Vaquejano critica al gobierno virreinal por cometer injusticias contra la población indígena. Creo que esa crítica, creo que hace esa crítica porque según leí meses antes de escribir su obra, meses antes de escribir su obra, el ajusticiamiento de los indígenas que se rebelaron con Túpac Amaru II había llamado la atención de la sociedad virreinal. Es un hecho que está ahí latente, está bien contextualizado la asunto. La A también es una contextualización, pero si nos damos cuenta, hay que comparar las dos. Las dos está contextualizando el estudiante, sí, pero una es mucho más puntual. Correcto. Habla pues del ajusticiamiento que habían hecho los españoles a los indígenas que se rebelaron con Tupac Amaru, y eso es lo que motiva este discurso. Entonces, es mucho más puntual lo que dice mi querida Micaela y lo que ustedes han contestado muy bien, y los felicito, maestros. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos comprendiendo la competencia. Si nos damos cuenta, Lucita, Luzanita, Tafur Bustamante, ¿no? Que es cierto, los dos contextualizan, por eso no podemos caer en ese eh, ¿qué les digo? En ese distractor que nos pone la unidad de medición de la calidad. Nos pone ahí la A, dice, también es contextualización. Ah, pero es muy general, vamos a ponerle dos, una que es muy general y una que es puntual. Pero hay que analizar esto, maestros. Y eso lo vamos a trabajar detenidamente, con mucha casuística, aquí en esta gran organización Piaget Educa, en esta gran corporación. Desde ya el agradecimiento a la promotora Catherine Larrea por la confianza. Muy bien, maestros, entonces repetimos, la contextualización en la interpretación crítica de fuentes se refiere a la acción de situar un hecho o situación dentro de un marco referencial en el momento que sucedió, de tal manera que permita comprender su relevancia y significado en su entorno particular. Este aspecto es muy importante porque ayuda a comprender mucho mejor los fenómenos sociales. Listo. Dicho esto, mi querida Luz Anita, qué bueno, qué bueno. Este, estas cositas, situaciones que nos pone el Ministerio de Educación, la unidad de medición de la calidad para hacernos caer acá, la vamos a trabajar muy bien, ¿no? Y yo los felicito porque son proactivos ustedes, están desde ahora preparándose. Qué bueno. Qué bueno, vamos con el siguiente caso. En otra sesión de aprendizaje, dice, el docente nota que algunos de los estudiantes tienen dificultades para organizar en el tiempo los distintos hechos ocurridos durante la caída del Tahuantinsuyo. Por esa razón, el docente considera necesario favorecer el desarrollo de la noción de secuencialidad en los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Ojo con esto, ya nos hable de secuencialidad. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos, al toque, nosotros tenemos que decir, a ver, competencia, construye interpretaciones históricas. La primera es interpreta críticamente fuentes diversas. Ya hablamos de eh, contextualización, hablamos de perspectiva, hablamos de confiabilidad. No. La segunda es comprende el tiempo histórico. Ahí hablamos de qué cosa, hablamos de categorías temporales, nociones del tiempo, y hablamos de cambios y permanencias, simultaneidades. Y ahí hablamos de qué cosa, de organización cronológica de hechos. Estamos hablando, estamos refiriéndonos a esto, la secuencialidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiere lograr el maestro en sus estudiantes. Vamos a ver qué alternativa nos ponen acá. Quiere favorecer el desarrollo de la noción de secuencialidad. Ya sabemos que esto corresponde a qué capacidad, la segunda capacidad, ¿cierto? Comprende el tiempo histórico, ¿correcto? Comprende el tiempo histórico. Entonces dice acá, en la A, brindar a los estudiantes fuentes sobre el periodo de gobierno de Huayna Cápac y sobre la captura de Atahualpa por los españoles. Luego, pedirles que identifiquen en dichas fuentes las fechas en que se considera que murió Huayna Cápac y en la que murió Atahualpa, y sobre esta base indicarles cómo organizar dichas fechas cronológicamente. La B, brindar a los estudiantes fuentes sobre los principales acontecimientos de lo que ocurrió en el Tahuantinsuyo y en el Imperio Azteca durante los primeros años de la conquista española. Luego pedirles que elaboren un cuadro de doble entrada con los principales acontecimientos que identificaron y señalen las semejanzas que encuentran entre estos acontecimientos, ¿no? Y la C,
Brindar a los estudiantes diversas fuentes sobre la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo para que identifiquen los principales acontecimientos en estas. Luego solicitarles que identifiquen las fechas de dichos acontecimientos y los organicen según cuando ocurrieron, teniendo en cuenta cómo estos acontecimientos se relacionan. Sencillo, maestros. Aquí estamos hablando ya de la segunda capacidad, ¿cierto? Comprende el tiempo histórico. Comprende el tiempo histórico. Entonces, ¿en cuál de las alternativas estamos hablando de esa secuencialidad, ¿cierto? Que el estudiante sea capaz de organizar de manera cronológica los hechos históricos. Bien, maestros, vamos a darnos unos segunditos para que... Bienvenidos a los amigos que están a través de las redes sociales, están a través del Facebook. Perfecto. A nuestra amiga Katia, Pérez Soto Elena, Karina, Edith Custodio, Catiorna Arqueros, Karina Arevalo, María Elía Medina y muchos más que están enganchándose con nosotros, ¿no? Entonces, pongamos así el numerito de la Luzanita. Muy bien, ya tenemos a José Luis, a María Laura. Perfecto, correcto, mis queridos maestros. Rapidito entonces. A ver, dice acá, en la A, brindar a los estudiantes fuentes sobre el periodo de gobierno de Huayna Cápac y sobre la captura de Atahualpa por los españoles. Luego pedirles que identifiquen en dichas fuentes las fechas en que se considera que murió Huayna Cápac y en la que murió Atahualpa. Y dice, sobre esta base, aquí está la palabrita que no debe aparecer. Indicarles. Dice cómo organizar las fechas cronológicamente. Están haciendo organización cronológica, están haciendo secuencialidad en la alternativa A. Sí están haciendo los chicos, pero están haciendo solamente un copia y pega, porque los chicos no reflexionan. El maestro le dice, mira, aquí están estos datos y háganlo de esta forma. Esta es una retroalimentación elemental que está totalmente prohibida. Retroalimentación elemental, tradicionalista, es el maestro que explica, el maestro que dice cómo hay que hacer, el maestro sabe lo todo, dice háganlo de esta forma y lo hacen así. Y el estudiante solamente es un vaso al que llenarlo de contenido. No, pues, aquí ni hablar. El que reflexiona acá es el maestro, no los estudiantes. Entonces, definitivamente eliminada esa alternativa. En la B, dice, brindar a los estudiantes fuentes sobre los principales acontecimientos de lo que ocurrió en el Tahuantinsuyo y en el Imperio Azteca durante los primeros años de la conquista española. Luego pedirles que elaboren un cuadro de doble entrada con los principales acontecimientos que identificaron y señalen las semejanzas que se encuentran entre estos. Mire usted, esta alternativa B corresponde a la capacidad, ¿comprende el tiempo histórico? Sí, sí corresponde a la segunda capacidad, comprende el tiempo histórico, porque nos están preguntando sobre secuencialidad, sobre organización cronológica y eso es de la segunda capacidad, comprende el tiempo histórico. La alternativa B sí corresponde a esa capacidad, pero no es el contenido que me están pidiendo. Están haciendo aquí un cuadro de doble entrada donde van a comparar hechos de los incas, del Tahuantinsuyo y de los aztecas. Y aquí estaríamos hablando de simultaneidades, que podría trabajarse con esta propuesta, podría trabajar en simultaneidades, hechos que se dieron al mismo tiempo entre el Tahuantinsuyo y el Imperio Azteca, ¿no? Se podría trabajar eso, ¿correcto? Pero mire cómo nos quieren, nos ponen de la misma capacidad, pero nos ponen otro contenido disciplinar. Y obviamente la alternativa 6 dice brindar a los estudiantes diversas fuentes sobre la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo para que identifiquen quién, los chicos, los estudiantes, los principales acontecimientos en esto. Luego solicitarles que identifiquen ellos, los niños, las fechas de dichos acontecimientos y las organizan según cuando ocurrieron, teniendo en cuenta cómo estos acontecimientos se relacionan. Excelente.
Aquí los estudiantes son ellos los que hacen el trabajo, ellos son los que reflexionan. El maestro es un mediador de los aprendizajes. Muy bien, Luzanita, William, perfecto, mis queridos maestros. Y vamos a ver quién más está por acá. Karina, perfecto. Catiorna, Marielda, muy bien, maestros, excelente. José Luis, bien, maestros, continuamos. ¿Qué capacidad están abordando aquí los chicos? La segunda capacidad, que dice comprende el tiempo histórico, y nos están preguntando sobre organización o cronología de hechos, que, repito, el abanderado acá es la línea de tiempo. La secuencialidad, aquí está la teoría, nos dice la comprensión del tiempo histórico se refiere a la capacidad de organizar y entender los eventos históricos en una secuencia lógica y cronológica. La secuencialidad es fundamental para construir una narrativa histórica coherente y para entender cómo los eventos pasados influyen en el presente y en el futuro. Vamos con el siguiente caso, mis queridos maestros de todo el Perú. Vamos con el caso 4. Los estudiantes de segundo grado desarrollan con la orientación de la docente un proyecto de aprendizaje acerca de sus historias familiares. Es segundo grado, acuérdense, segundo grado. Hay que tener en cuenta también aquí, cuando desarrollamos el, el cursito, obviamente vamos a ver qué aspectos abordan en cada grado. Primer grado, pues construirá sus interpretaciones históricas con la familia. Segundo grado, familia y comunidad. Tercer grado, un poquito más allá. Ya viene con los primeros pobladores, y el proceso de sedentarización. Cuarto grado, pues vendrán las pre-incas y la conquista. Quinto grado, será todo el virreinato y la independencia. Y sexto grado ya sería siglo XX, siglo XXI, ¿no? Entonces, eso también lo veremos ya con más detalle. Pero vamos a ver. Nos dice acá que cuál de las siguientes intervenciones de los estudiantes evidencia la noción de simultaneidad. Sencillito acá. Leo dice, en esta foto estoy con mis primos jugando en un charco bien grande. De chiquito me gustaba saltar en los charcos y cada vez que puedo lo sigo haciendo, perdón, aunque ya no salto charcos tan grandes porque me puedo mojar mucho, ya también se crecido, ya estoy un poco viejito, ¿no? Cecilia dice, esta foto es cuando tenía 3 años y estoy con mi familia en la playa. Aquí se ve que mi papá está jugando conmigo en la arena, mientras que detrás de nosotros se ve a mi mamá entrando al mar. Y Andrés dice, en esta foto estoy con mis tíos en mi casa. Recuerdo que ese día primero fuimos a pastear las ovejas tempranito y más tarde comimos unas ricas truchas con papa y arroz. Bien, maestros, aquí nos hablan, nos están pidiendo de la segunda capacidad, ¿eh? Comprende el tiempo histórico, pero nos piden simultaneidad. Hechos que se dan al mismo tiempo. ¿Correcto? Hechos que suceden al mismo tiempo. Y si nos damos cuenta, si leemos con detenimiento los tres casos, los tres corresponden a la capacidad de comprender el tiempo histórico. Los tres. Y aquí lo vamos a analizar. Vamos a darnos un tiempito. Póngale el numerito, maestro. Estamos en el número 4. William Esquivel, que dice acá, Vara. Correcto. Vayan poniendo sus respuestas, mis queridos maestros. Bienvenidos a nombre de Piaget Educa. Zoraida, mi querida Zoraida ya está poniendo la pregunta 4 y está correcto, correctísimo. Vamos a analizar las demás alternativas porque es importante que nosotros definamos bien por qué marcamos tal alternativa y por qué las otras no. Es importante, eso acá lo aclaramos. Y esto nos permite a nosotros, pues definitivamente, comprender la competencia, que es el primer aspecto de las 9 orientaciones que nos da el currículo nacional. Nos dice, oiga, comprenda la competencia, lo elemental, lo básico. Usted comprende la competencia y todo lo que venga. No vamos a pasear en un examen que se nos presente, porque esa es la idea, comprender la competencia. Muy bien, dice, ¿en cuál de las siguientes intervenciones de los estudiantes se evidencia la noción de simultaneidad? A ver, yo estoy, mi querida Karina Arellano Viera, yo tengo mi monitor y estoy viendo, sí, la diapositiva está perfecta.
estimada amiga, debe ser tu internet, de repente que está un poco inestable. No sé, los demás amigos creo que sí están viendo este, la lámina, ¿no? De la diapositiva que estoy proyectando. A ver, Karina, si, no sé si sales y vuelves a entrar. Muy bien, maestros. Vamos a ver entonces. Sí, yo estoy viendo en mi monitor, está perfecto. Lo de WhatsApp, perdón, lo del Zoom y lo del Facebook. Está excelente. Dice Katy Hornarquero, sí se ve, maestro, por supuesto. Gracias, gracias. Entonces, a nuestra amiga de repente tiene problemas con su internet. Muy bien. Leo dice, en esta foto estoy con mis primos jugando en un charco bien grande. De chiquito me gustaba saltar en los charcos y cada vez que puedo lo sigo haciendo, aunque ya no salto charcos tan grandes porque me puedo mojar mucho. Mire, aquí estamos viendo que sucedió un hecho, ¿correcto? Que permanece en el tiempo. Dice, en esta foto estoy con mi primo jugando en un charco bien grande. De chiquito me gustaba saltar en los charcos y cada vez que puedo lo sigo haciendo. O sea, permaneces. Cada vez que lo que puedo lo sigo haciendo. O sea, él sigue saltando charcos, este chico Leo, ¿correcto? Dice, y cada vez que puedo lo sigo haciendo, aunque ya no salto charcos tan grandes. Ahí está el cambio. Entonces, hablamos en esta alternativa A, se está refiriendo a cambios y permanencias. Perdón, cambios y permanencias. O sea, ¿qué cambió? Que ya no salta charcos, pues, porque ya creció, no sé, se puede mojar. Que cae ¿Y qué permanece? Ah, que lo sigue haciendo, que lo sigue haciendo esporádicamente. O sea, ¿corresponde esta alternativa a la capacidad de comprender el tiempo histórico? Sí, sí corresponde, pero no corresponde a lo que nos están pidiendo. Aquí a nosotros nos están pidiendo simultaneidad, hechos que se dan de manera simultánea al mismo tiempo, ¿correcto? Entonces la alternativa A, como yo ya conozco, como ya comprendo la competencia, ah, no, pues a mí no me van a pasear, ¿no? De ninguna manera. Ahí hay un hecho, hay hechos que han cambiado y hechos que permanecen, en esos cambios y permanencias. Cecilia dice, en esta foto es de cuando tenía 3 años y estoy con mi familia en la playa. Aquí se ve que mi papá está jugando conmigo en la arena, mientras que al mismo tiempo, mientras que, como dice Edith Custodio Jara, claro, es al mismo tiempo. Entonces, aquí sí estamos hablando de simultaneidad, hechos que se dan al mismo, al mismo tiempo, ¿correcto? Dice, esta foto de cuando tenía 3 años y estoy con mi familia en la playa. Aquí se ve que mi papá está jugando conmigo en la arena mientras, o sea, al mismo tiempo, mientras que detrás de nosotros se ve a mi mamá entrando al mar. Esa es la alternativa. Pero ¿por qué no la sé? André dice, en esta foto estoy con mis tíos en mi casa. Recuerdo que ese día primero fuimos a pastear las ovejas tempranito y más tarde comimos unas ricas truchas con papa y arroz. Ah, aquí está organizando los hechos, ¿correcto? Está organizando los hechos en una secuencia. Entonces aquí habla de secuencialidad. Esto es secuencialidad o podemos hablar también de organización cronológica, ¿cierto? Organización cronológica de hechos, obviamente, correcto. Mire, maestro, si nos damos cuenta entonces, las tres alternativas, las tres alternativas corresponden a la capacidad, comprende el tiempo histórico, las tres, pero nos están pidiendo simultaneidad. La primera, como yo ya comprendo la competencia, digo aquí, tengo que comparar acuérdese de esto, por favor. Cuando hablamos de cambios y permanencias, el estudiante tiene que comparar dos tiempos históricos. Y en esa comparación que hace, esa es la palabra, el hecho clave que hay que hacer ahí. Para cambios y permanencias, sí, comparar dos tiempos históricos. Comparo dos tiempos y en esa comparación que hago de esos dos tiempos históricos, habrá hechos que continúan y hechos que han cambiado. Aquí compara pues el tiempo actual con cuando era pequeñito, ¿no? En la alternativa la alternativa B es simultaneidad, hechos que se dan al mismo tiempo, y en la B es la secuencialidad, que también corresponde a la misma capacidad, pero no es lo que me están pidiendo. Bien, maestros, continuamos. Aquí ya nos habla la parte teórica, dice la simultaneidad se refiere a la ocurrencia de dos o más eventos al mismo tiempo, lo que permite comprender
la complejidad de la historia. Por ejemplo, la construcción de las pirámides de Egipto fue un proceso que se desarrolló de manera simultánea con la expansión del Imperio Romano. Para comprender la simultaneidad de eventos es necesario considerar los contextos históricos y los eventos que ocurren en un mismo periodo. Bien, maestros, continuamos. Son 7:47, tenemos todavía de repente nos quedamos un poquito más. Vamos a hablar un poco de cambios y permanencia. Ya dijimos qué cambio, que en el transcurso de la historia hay hechos que cambian y hechos que permanecen, ¿cierto? Y lo importante que dice al final, ¿no? Para identificar cambios y permanencias se tienen que necesariamente comparar dos tiempos históricos. No olvidemos, esto es muy importante. Esto último, para determinar cambios y permanencias, compare dos fechas históricas o vea el caso. Si en el caso del estudiante, en el caso que le presentan el estudiante es una comparación de hechos, perdón, de tiempos históricos, habrán aspectos que cambian y aspectos que continúan. Ya, esa es la respuesta. Y eso implica comprensión de la competencia, queridos maestros. Vamos con el último caso de personal. Mis queridos maestros, mis queridísimos maestros, dice, como parte de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están explicando la influencia de los inventos del siglo XV en diversos aspectos de la sociedad occidental. En este contexto, los estudiantes analizan el caso de la imprenta. Tomando en cuenta que los estudiantes han reconocido las características de la imprenta que se inventó en el siglo XV en Europa, la docente busca que reconozcan la relevancia histórica. Otro aspecto que nos preguntan, que vienen muchos casitos de esto, relevancia histórica. Relevancia histórica de dicho invento. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas promueve el logro del propósito del docente? ¿Cuál es el propósito? Que los estudiantes identifiquen o reconozcan la relevancia histórica de un evento, ¿no? En este caso de la imprenta. Vamos a ver. Dice, pedir a los estudiantes que averigüen qué cambios supuso la aparición de la imprenta en el siglo XV en Europa, en comparación con la producción de libros en épocas anteriores. Finalmente, preguntarles cómo la imprenta, desde la época de su invención, habría impactado en el acceso y la circulación de la información. B. Pedir a los estudiantes que averigüen qué otras formas de imprenta existieron en las sociedades fuera de Europa en el siglo XV. Finalmente, preguntarles qué características de la imprenta europea pueden ser consideradas como ventajas tecnológicas frente a las características de la imprenta de las sociedades no europeas. Y la 6 dice, pedir a los estudiantes que averigüen cuáles fueron los diferentes factores que posibilitaron la invención de la imprenta en el siglo XV en Europa. Finalmente, preguntarles cuál de estos factores consideran que pudo haber influido más que los otros en la invención de la imprenta. Maestros, maestros, mis queridos maestros del Perú, mis queridos maestros de Piaget de Duca, cuando hablamos de relevancia histórica, cuando hablamos de relevancia histórica, un hecho histórico es relevante cuando tiene influencia en un hecho histórico posterior, ¿correcto? Cuando hay una marcada influencia, cuando influye, ¿correcto? Entonces aquí nos hablan relevancia histórica de la imprenta. Hay que ver, pues, vamos a ver. Aquí nos están la teoría para ir empatándonos. Un hecho histórico relevante, si durante su vigencia e incluso posteriormente influyó, esta es la palabrita que hay que tener en cuenta, ¿correcto? ¿Cómo un hecho influye en otro? De forma importante en el devenir de una sociedad, de forma que determinó la evolución posterior de dicha sociedad. Y aquí estamos hablando de la tercera capacidad, acuérdense, cuando hablamos de causas, cuando hablamos de consecuencias y cuando hablamos de relevancia histórica, estamos hablando de la tercera capacidad, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Entonces, damos unos segunditos, maestros, para que ustedes respondan este casito. ¿Cuál es la alternativa donde sí notamos relevancia histórica de este invento, de la imprenta? Vamos en el número 5. A ver, amigos, amigos de mi corazón, a ver si comenzamos a responder.
Gracias por su confianza en Piaget Educa, la invitación a inscribirse, a matricularse eh, en este primer módulo que lo iniciamos la próxima semana. Y así como explicamos, como hablamos de la comprensión de la competencia, no solamente con el área de personal, con las cuatro áreas básicas, tenemos que salir como navaja, comprendiendo la competencia. De tal manera que cualquier caso que te pongan, pues ya tú sabes, ¿sabes? El estándar, la competencia, capacidades y qué desempeños se vinculan con esa capacidad. Y dentro del desempeño tenemos, pues, habilidad, contenido y condición, parte del desempeño. El contenido, el contenido es muy importante. Este contenido se vincula con esa capacidad. Sí, ahí es donde caemos muchas veces los maestros cuando nos toman estos exámenes, ya sea de ascenso o de nombramiento. Entonces, importantísimo el contenido disciplinar. Cuidado, que alguien por ahí decía, no, que el contenido ya fue relegado. No, 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 no. El contenido es el puente que da paso a la competencia. Si yo no manejo contenido, pues estoy mal, definitivamente. Muy bien, maestros, a ver si me ponen la respuestita del caso 5 para pasar a hablar un poquito de ciencia y tecnología, porque el tiempo ya nos quedan, este, yo creo que nos podemos quedar un ratito más, y se trata de que un poco entiendan ustedes cómo es que cómo vamos a manejar este módulo, ¿no?, de preparación. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de relevancia, la relevancia quiere decir cómo influye un hecho en otro. Eso es lo que hemos puesto, ¿no es cierto?, en la teoría. Entonces, vayamos por favor marcando, pero para ir ganando tiempo, vamos a ver. En la alternativa dice, pedir a los estudiantes que averigüen qué cambio supuso la aparición de la imprenta en el siglo XV en Europa en comparación con la producción de libros en épocas anteriores. Finalmente, preguntarles cómo la imprenta de la época de su invención habría impactado en el acceso y la circulación de la información. Aquí sí nos habla ¿cierto? Nos habla de influencia. Miremos la alternativa C. Pedir a los estudiantes que averigüen cuáles fueron los diferentes factores que posibilitaron la invención de la imprenta en el siglo XV en Europa. Finalmente, preguntarles cuál de estos factores considera que pudo haber influido más que los otros en la invención de la imprenta. Ahí, Zoraidita del Perú, amiga Zoraida, te has dejado llevar por la palabra influencia, ¿cierto? Por haber influido. Pero hay que analizarlo, mi querida Zoraida, y te explico. Y yo te entiendo perfectamente porque nos suele pasar esto. Nos están pidiendo que nosotros reconozcamos la relevancia histórica, pero ¿de quién? De la imprenta, ¿cierto? ¿Cómo la imprenta influye? ¿Cómo la imprenta influye? Si miramos la alternativa C, dice pedir a los estudiantes que averigüen cuáles fueron los diferentes factores que posibilitaron la invención de la imprenta en el siglo XV en Europa. O sea, ¿qué factores influyeron en la invención de la imprenta? Ahí no es cómo la imprenta está influyendo en otro aspecto, sino qué factores influyen en la imprenta. O sea, por ahí nos ponen ese distractor. Mire usted, ¿habla de influencia? Sí. Si hay relevancia histórica en la alternativa, sí hay, pero no es de la imprenta. La relevancia serían de esos factores que posibilitan la invención de la imprenta, ¿correcto? Porque esos factores influyen en la información, en la invención de la imprenta. Sí, hay relevancia, pero con relación a la invención de la imprenta. Pero aquí nos piden a nosotros la relevancia de la imprenta. Entonces, la alternativa A, pedir a los estudiantes que averigüen qué cambio supuso la aparición de la imprenta en el siglo XV en Europa en comparación con la producción del libro de épocas anteriores. Finalmente, preguntarles cómo la imprenta de la época de su invención habría impactado, había influido en el acceso y la circulación de la información. Si nosotros nos damos cuenta, aquí sí se está refiriendo a la influencia de la imprenta en hechos posteriores. La información, la producción de libros, cómo impacta en eso. Ahí sí hay una relevancia histórica. Cómo influye la imprenta en estos hechos. ¿Correcto? En el caso de la alternativa C,
sí habla, sí habla de relevancia, pero no es de la imprenta, es de esos factores, relevancia de esos factores que posibilitan la invención de la imprenta. No sé si te das cuenta, no sé quién por aquí puso, voy a ver, Ortiz, María Laura Mantilla, sí, pues, y Zoraida, no sé si nos damos cuenta. Yo quiero, por favor, sí quiero que quede claro esto. En la alternativa C sí hay relevancia, pero no es la relevancia de la imprenta, es relevancia de esos factores que influyen en la invención de la imprenta. En cambio, en la alternativa A es relevancia de la imprenta con hechos históricos. ¿Cómo fue la imprenta? ¿Qué relevancia tuvo en en el acceso a la circulación de la información y la producción de libros? Ahí sí estamos hablando de relevancia de la imprenta. Correcto, queridos amigos. Vamos a aprovechar el tiempito para hablar un poco más a ver, aquí dice un hecho histórico es relevante si durante su vigencia e incluso posteriormente influyó de forma importante en el devenir de una sociedad. Claro, la imprenta, nos pide nosotros la imprenta, influye en qué, en la producción de libros y en la información. Pues, ¿no? Vamos a hablar brevemente de las competencias de ciencia y tecnología. Maestros, no se me vayan a ir, por favor. Es importante abordar esto. Miren, rápidamente. En ciencia y tecnología hablamos de tres competencias. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Básicamente vamos a hablar de la primera competencia, que es donde tenemos problemitas los profes. Tenemos eh, varios problemitas para el abordaje de esta competencia. Correcto, en algunos monitoreos que hemos realizado a algunas instituciones educativas, el maestro tiene la idea de que indagar es decirle al estudiante, oiga, usted tráigame información sobre este tema y que le presenten una serie la cantidad de hojas ahí con información. Ah, estás haciendo indagación. No, aquí hay una diferencia clarísima entre indaga y explica. En el indaga, sí o sí, tiene que haber un experimento. O sea que téngalo en cuenta esto. En el indaga, sí o sí, el estudiante realiza un experimento, va a la fuente primaria, que es el experimento. En cambio, en el explica, el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, el estudiante va a fuentes ya secundarias, que ya han sido indagadas. Te pregunta de la célula, el estudiante va a los libros. Te pregunta del sistema digestivo, el sistema circulatorio, el estudiante va a los libros. Es un tema que ahí tiene las respuestas. En cambio, en el indaga el estudiante tiene que hacer sí o sí un experimento. Rápidamente, ¿qué capacidades se combinan en indaga? Ahí aparece problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos de información, analiza datos de información y evalúa. Pero mire, ¿qué dice? ¿Qué les he dicho al inicio? El docente tiene que comprender la competencia, maestro. Así como le preguntan, ¿cómo se llama usted? Ah, yo me llamo María Laura Mantilla Cotrina. Perfecto, María Laura. Así, cuando te pregunten, ¿y qué competencias se trabajan en ciencia y tecnología? Se trabaja en DAA, explica y diseña y construye soluciones tecnológicas. ¿Y qué capacidades trabajas en INDAGA? Problematiza situaciones, diseña estrategia, genera y registra datos, analiza datos, información y evalúa. Así tengo que yo responder y saber qué hace mi estudiante en cada una de estas capacidades. Ese es el maestro que queremos en el aula, que comprenda la competencia. Entonces, estamos compartiendo aquí con ustedes, maestros. Miren, estas son las capacidades que se trabajan en el INDAGA, que el estudiante combina en en la competencia indaga. Estamos hablando de problematizar situaciones para hacer indagación. Ya lo dije, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos, información, analiza datos, información y evalúa y comunica el proceso y resultados de esa indagación. Pero vamos a ver, aprendámonos esta mnemotecnia que algunos de ustedes seguramente ya han estado en algunos cursos que he compartido. Esta mnemotecnia dice, a ver, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Acuérdense del hijo pródigo, pero aquí vamos a hablar de una hija pródiga que evalúa, una hija pródiga que te esté evaluando siempre.
Entonces, yo me acuerdo, pródiga evalúa y digo pro, la primera sílaba de pródiga, aquí problematiza situaciones para hacer indagación. ¿Qué hace el estudiante en esta primera capacidad? Plantea la pregunta de indagación, una pregunta que tiene que ser abierta, ¿cierto? Abierto, preguntas cerradas no valen. Donde el estudiante responda así, no, no, ni hablar, tiene que ser una pregunta abierta. El docente, perdón, el estudiante en base a sus saberes previos da una respuesta a esa pregunta de indagación a la que llamamos hipótesis, ¿correcto? Y el estudiante determina sus variables. A partir de quinto grado hacia arriba, el estudiante determina variables, variable independiente, dependiente y variables de control. De primero, segundo, tercer y cuarto grado, solamente el estudiante pregunta, indagación e hipótesis. ¿Correcto? A partir de quinto grado, y esto lo dice el programa curricular, hay que mirarlo, eso lo vamos a ver ya cuando se desarrolle el curso. A partir de quinto grado, el estudiante ya determina variables. Pero seguramente surgirá la pregunta, oiga, profesor, ¿y que los chicos de primero, segundo, tercero y cuarto no hacen experimentos? Claro que se hacen experimentos, pero el escenario para que el estudiante haga el experimento tiene que ponerlo el maestro. El estudiante plantea la pregunta de indagación y plantea la hipótesis. El docente tendrá que poner el escenario correcto, o sea, el docente ayudará a determinar la variable independiente, independiente, dependiente y las variables de control o intervinientes para que el estudiante haga el experimento. Una vez que el estudiante determinó esto, pasamos a la segunda capacidad, que es diseño y estrategias para hacer indagación, que no es otra cosita que hacer el plancito de indagación. En el plan de indagación, el estudiante dice qué materiales requiere para su experimento y hace un texto instructivo donde hace paso a paso, paso uno, paso dos, tres, cuatro, cinco, los pasos que va a realizar para su experimento, ¿correcto? Ahí estamos hablando de diseño y estrategias para hacer indagación. Hizo su plan, el estudiante ya tiene la relación de materiales, ya tiene el texto instructivo, ahora pasa a la siguiente capacidad. ¿Qué hace en la siguiente capacidad? Genera y registra datos. Dice, ¿cómo genero? Implementando el experimento, o sea, realiza el experimento y voy registrando lo que voy observando. Eso hace el estudiante en la tercera capacidad. Dice G, genera y registra datos. Una vez que terminó el experimento, mis queridos maestros, y el estudiante ya terminó su experimento, pero se queda con su cuaderno de campo, con qué sé yo, pues tendrá pues, de repente una tablita de la entrada donde apuntar sus datos. Se queda con una serie de datos. Ya terminó el experimento, pero que se queda con datos. ¿Qué hace con esos datos? Pasa a la siguiente capacidad, que es analiza datos e información. Todos esos datos que recopilé, que registré del experimento, ahora tengo que analizarlos. Pero aquí es algo muy importante cuando el estudiante entra a esta cuarta capacidad de analizar datos e información. El estudiante tiene que mirar de reojo la primera capacidad. Cuando esté en analiza, mira la primera capacidad. ¿Y para qué mira la primera capacidad? Quiero saber qué dije yo en mi hipótesis. Yo dije que iba a pasar esto. A ver, vamos a hacer el análisis. ¿Pasó realmente lo que yo esperaba? Porque entonces, definitivamente que ahí el estudiante comprobará, pues va a ser una contrastación, porque una contrastación de los resultados de su indagación con lo que planteó en la hipótesis. Perfecto. Y por último, pues el estudiante da a conocer las dificultades, y dificultades técnicas y los conocimientos logrados. El último da a conocer a la comunidad científica los logros, pues, cuáles son los resultados de indagación, qué ha logrado en este y cuáles han sido las dificultades. Parece que ya me están cerrando el Facebook, entonces nos vamos a quedar hasta ahí, mis queridos maestros, era una horita. No me queda más pues que agradecerles muchísimo, maestros, por su atención prestada. Son 8:07, era hasta las 8, pero lamentablemente el tiempo nos ganó, nos quedamos hasta ahí. Muchísimas gracias, un abrazo y espero verlos pronto pues, en el cursito que vamos a desarrollar. Inscríbanse,
que no es esto un gasto, es una inversión, definitivamente, y ustedes van a salir airosos, les aseguro, en su examen de nombramiento. Un abrazo, que Dios me lo bendiga, cuídense muchísimo.